Saludos, ahorita nos encontramos con el psicólogo Marco Mena, que nos va a responder algunas preguntas. A ver, primero, ¿me puedes decir tu experiencia laboral? Bueno, he trabajado en universidades públicas, privadas, con, a nivel de la a nivel particular, con consultorio, a nivel de lo que es médico, hospitales, clínicas. También trabajé con la con la función judicial, sí, con la judicatura. Sí, y después, bueno, en diferentes áreas administrativas también, ¿no? Sí, relacionas también con el diseño un poco. ¿Y en qué sitio se sintió mejor o tuvo un mejor desenvolvimiento? Creo que de todo se aprende, todos fueron muy importantes para seguir acrecentando conocimientos y de diferentes áreas, ¿no? Conocimientos a nivel de lo que es la profesión y a nivel humano también. Sí, porque el contacto con diferentes personas yo creo que es sumamente importante para ir aprendiendo. No me gustaba de hecho quedarme mucho tiempo. Quizá esta última vez que estuve en la universidad fueron bastantes años y ya se retoman otras oportunidades, ¿no? Pero siempre es bueno ir cambiando. Yo creo que para mí ese fue uno de los puntos importantes en mi vida, aunque a veces uno no sabe cuánto va a durar, ¿no? Pero la idea es sí seguir aprendiendo, renovándose. Y cuéntanos, para usted, ¿qué es la investigación clínica? A ver, nos saltamos a la investigación clínica. Yo creo que en la investigación es un elemento sumamente importante de dentro de la psicología, bueno, de otras áreas también, donde se conjuga lo que es la teoría, la técnica, la práctica, la ética, ¿no? Bioética, se podría decir. Hay muchos elementos. Hay muchos elementos que están ahí, que son transversales porque no solamente a veces se puede quedar solo en técnica, sino conjuga todos estos aspectos porque estamos tratando con personas, con sujetos que son parte de sociedades, que tienen sus historias, que tienen sus emociones, sus vivencias, que han aprendido de cierta manera a comportarse en el mundo o como han podido con sus dificultades. Son muchas cosas. No es una investigación eh, quizá como en las ciencias duras que se menciona, ¿no? Sino donde se interviene. Y la parte ética es fundamental porque mucho dependerá también de quién entrevista, de quién está investigando, si es hombre, si es mujer, si hay muchas cosas, hay muchos elementos. Por eso también la complejidad, si estamos dentro de las ciencias sociales y otros elementos adicionales, es complejo para la psicología. Por eso hay que tomar una bandera de una teoría u otra para seguirme, para tener una guía, un camino y poder establecer estrategias para eso. Pero como les digo, esos elementos que les acabé de mencionar me parecen lo más importantes a considerar. No pueden dejarse de lado. Estamos tratando con personas y la persona, y es diferente porque la persona no es, puede ser una idea y no es un objeto de estudio, sino un sujeto de estudio por él. Y si no se comparte con lo otro, no hacemos nada, estamos cosificando, por lo menos desde mi particular visión, ¿no? ¿Qué tipo de técnicas o métodos usted utiliza en la investigación clínica? Bueno, si estamos hablando, o sea, todo depende. Es que si hablamos de la investigación formal, ¿sí? O si hablamos, porque también podemos a nivel psicoterapéutico. Sí, no sé si podemos aclararle un poco eso, porque si hablamos de lo que es investigar, ahí son los formatos que nos permite estrategias cualitativas, que yo me voy más por ese ámbito, los test, baterías y demás, ¿no? Dependiendo de qué queramos nosotros investigar, pero si hablamos ya de que se puede hacer investigación también ya a nivel de casuística, ¿no? Con un trabajo terapéutico, depende de,
¿no? Siempre nosotros estamos trabajando con la palabra, siempre nos estamos basando, por ejemplo, si hacemos un trabajo casuístico con baterías de test, lógicamente siempre está la entrevista a profundidad, psicológica, pero todo, como digo, depende del nivel, de la necesidad, de la profundidad que queramos, con la que queramos indagar algo, ¿no? Porque podemos hacer, ahí van, por ejemplo, las dificultades, una tesis con un solo caso, ¿ya? Caso único, que algunas teorías no les agrada, quizá las más ligadas al positivismo, ¿ya? Otras más ligadas para el aspecto ya más, por ejemplo, psicoanalítico, humanista también, quizá van por el lado del caso único. También depende, por ejemplo, si no quiero profundizar tanto, pero por ejemplo quiero ver la calidad de estudiantes, la calidad educativa de los estudiantes de sexto semestre, de sexto curso de tal cosa, y lo que quiero en matemáticas, y vamos puntualizando, son otras cosas, donde quizá una entrevista a profundidad no me sirve, porque voy a perder mucho tiempo, o va a tener bastantes dificultades, ¿no? Yendo desde este punto, la psicología tiene varias aristas, y a veces entre los psicólogos mismos hay que ver desde qué lineamiento se está hablando, ¿no? Ahora, quizá las pautas que, por ejemplo, yo considero muy válidas son las que están mencionando que debe haber una comunicación, ¿no? Una articulación o respeto entre las diferentes teorías. Unas son más quizá validadas que otras funcionan, pero quizá no se ha estudiado tanto. Es algo un poco complejo. Es todavía la psicología es un terreno para mí virgen en este sentido. Como el ser humano mismo tiene tantos elementos, tantas variables que se pueden considerar, que por eso se tiene que ser muy puntual también, ¿no? En estos aspectos. Ahora es interesante hasta discutir la cientificidad de la psicología. Es donde se enojan muchos psicólogos cuando es poner el dedo en la llaga, y quizá lo haga diciéndoles así. Algunos, desde epistemólogos, dicen la psicología no es ciencia, no tiene objeto de estudio. Y ahí se arrancan las vestiduras los otros psicólogos. Sí, porque utilizamos... Ahora sí, una cosa que quizá no sea eso, pero sí puede utilizar el método científico. Eso sí. Pero entonces... hay cosas y cosas. Es interesante, es muy rico eso. Yo creo que ustedes irán viendo por dónde se dirigen, ¿no? De acuerdo a las necesidades, de acuerdo a sus intereses en ese aspecto. ¿Qué tipo de pruebas psicométricas usted utiliza para los diagnósticos en el lugar donde trabaja? Bueno, al momento no he estado tanto... la última temporada no he estado utilizando pruebas psicométricas, de hecho, sino más la entrevista a profundidad, porque he estado haciendo más asesoramiento psicológico, y es otro punto, ya no es que se profundiza tanto. Sin embargo, por ejemplo, cuando trabajaba en la fiscalía, cuando estaba en otros ámbitos donde se implicaba de ley, se necesitaba cosas más puntuales, yo me iba más por el lado de los test proyectivos, pero siempre la idea es una batería de test, desde el Bender, desde el árbol, desde la familia, gráficos, dependiendo, ¿no? Dependiendo de las áreas, insisto. O sea, por otra parte, por ejemplo, en otros momentos se puede tratar, ¿no? con diferentes elementos. Yo creo que mucho también sí es dependiendo de lo que demanda la sociedad. Por ejemplo, si uno está trabajando en una escuelita, en un colegio, hay ciertas cosas que son más válidas dentro de esos ámbitos y que solicitan y que uno tiene que trabajarlas, ¿no? Por ejemplo, un test de inteligencia, puedo yo no estar de acuerdo, pero si me piden esas cosas, tendría que ser desde tales y cuáles aspectos, ¿no? O si desde la fiscalía me piden, me pedirían otra cosa, digo, lo hago, no lo hago, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Entonces todo mucho va a depender. Por ejemplo, para los psicólogos clínicos que están haciendo cosas organizacionales, tendrán que manejar otro tipo de test que va más de ese lado, ¿no? Que generalmente son puntuados, el MPI, los otros test, o sea, que vayan dirigidos más para las cuestiones de talento humano, dependiendo, ¿no? Y siempre siguen saliendo nuevos. Entonces yo creo que mucho dirige eso. Por ejemplo, ahora no me lo solicita
lo que estoy haciendo, entonces puedo dar asesoramiento, ¿no? Sin involucrarme tanto, lo que sí necesitaría quizá, y dependiendo de una terapia, si es una terapia breve, una terapia larga, dependiendo, todo es dependiendo. Yo creo que cómo se acopla. ¿Ha escuchado acerca de la neuropsicología y sus beneficios en la actualidad? Sí, claro, y especialmente más por el lado de la neuropsicología, ¿no? Sí, de la neuropsicología. Sí, claro, o sea, siempre va del lado, por ejemplo, más dirigido por el lado médico, por el lado biológico, cognitivo-conductual, o sea, siempre se va articulando, ¿no? Y yo creo que es algo muy válido, aunque ahora se está un poco banalizando, porque ahora hay muchas cosas, es una época que volvió, a veces es por temporal, son temporales, porque ahora están los neuromarketing, no sé si han escuchado ustedes de eso, ¿no? El neuromarketing es interesante, como conocer el estudio de la mente para que me llegue una propaganda, para que ustedes utilicen tal blusa, me voy utilizando tales cosas, tales marcas que me llama la atención y todo eso, los colores, para vender tal cosa, quiero venderles a chicas de su edad, no es lo mismo que venderles a sus mamás, que venderles a niños de 10 años. Y se utiliza, pero no solo es lo único que se utiliza, porque hay otras teorías. A veces se habla que a nivel histórico, y por ejemplo me voy con las cuestiones más sociológicas, vamos caminando dentro de un punto, dentro de un camino que es pendular, o sea, va así, es como la moda a veces de la ropa. Claro que va evolucionando, ¿no? Ahora están de nuevo los pantalones tubo, ya, y de ahora un poquito están entrando los anchos, y son cosas así. Sí, porque siempre se va a discutir. A veces se ha pensado, no, ahora sí vamos a llegar al punto que con la neuropsicología esto es tal cosa y listo. Y de repente sale algo más. Y pasa así generalmente, porque no se tiene la verdad absoluta. Insisto, esto es dentro de mi punto de vista. Y falta más, y eso es lo bonito, porque hace falta más estudios y se van enriqueciendo. Antes se hablaba, por ejemplo, ahora recuerdo conversando con una amiga que estudia genética. No, que esto es genético y esto es inamovible. Y de repente aparece una nueva teoría de la epigenética, que hay cuestiones genéticas que pueden ser, espero no estar diciendo algo fuera de lugar, no soy experto ni nada por el estilo, solo admirador de estos puntos de vista, de por ejemplo que puede ser modificado, o no sé si es la palabra, pero algo interviene y que no es tan una camisa de fuerza, eso, y hay posibilidades, hay cuestiones adyacentes, hay cuestiones que se pueden variar. Entonces yo creo que ahora es muy válido, bienvenido sea, necesitamos estudiar, las personas que les interesen adentrarse en esto, pues bienvenido. Y hay otros caminos también, pues, solo algo que por ejemplo no sabía que estaba en este momento de una manera muy fuerte a nivel del marketing, la neuropsicología, la neurología, pero también por otro lado está muy fuerte, por ejemplo, la teoría junguiana, que viene del lado del psicoanálisis. Es increíble, que yo no conocía, sino hasta hace un año, que me pareció tan enriquecedor, y están haciendo campañas increíbles y empresas mundiales. Y quizá no hay la validez tan grande, o sea, hay la herramienta están validadas, ¿no? El proceso, pero la teoría todavía es como que en construcción, no está. Y a mí me pareció increíble ver por un lado el neuromarketing y por otro lado a Jung. Digo, wow, o sea, qué interesante cómo vamos creciendo los seres humanos en ese sentido. ¿Sí? ¿Cómo vamos creciendo? Eso me pareció interesante. No sé por qué nos vimos de este tema, pero bueno. Por la pregunta. ¿Qué mensaje usted le daría a los estudiantes que se forman en la carrera de psicología clínica? Yo creo que es la apertura. La apertura y que vayan buscando por dónde se dirigen, y el hecho de que escojan un camino no necesariamente eso desacredita al otro. Sí hay teorías que se inventan, o sea, en un día, y que por ahí salió un gurú, pero se van cayendo. Pero hay otras que, aunque
van caminando, se puede ir tomando aspectos. Y si quiero yo discutir algo, porque ahora a veces dicen, esto no vale, esto, léalo, estúdielo, pero a profundidad, para discutirlo, si en verdad se dedica a eso. Si no, la idea del respeto, de que la compañera esté trabajando de tal manera, el otro compañero, yo creo que no solo es tolerancia, no es tolerancia, sino también el hecho de que se respeten estas estrategias, se discuta mucho. De hecho, si hablamos de la psicología, es muy discutible todo, ¿no? Entonces yo creo que es tener la apertura. Ustedes que están en este aspecto, y de hecho yo mismo, aunque tengo más de edad, quizá el doble de ustedes, es el hecho de no decir esta es la verdad absoluta, sino siempre susceptible de que salga algo nuevo, y ahí viene la investigación, si es que uno quiere dedicarse a eso. Si no, va receptando, ¿no? Va receptando. Y por otro lado, creo que es el baño de humildad, de no creérsela, porque soy psicólogo, me viene con el título, aparece una luz de salud mental y yo soy más que el resto, fallamos iguales, y eso es bien claro. Conozco psicólogos que son imbéciles y psicólogos muy buenas gentes, sí, grandes profesionales y grandes idiotas, como en todo lado. Y también hay psicólogos que estamos atravesando situaciones como divorcios, circunstancias dolorosas, y nos deprimimos y lloramos y gritamos y perdemos la paciencia. Somos humanos. La psicología ni nos justifica ni tampoco nos presiona, sino yo con mi hijo, que yo no soy psicólogo, soy papá. Con mi esposa soy esposo, con mis papás soy hijo, con la señora de la tienda soy cliente. Hay que entender que somos humanos y quitar esa idea, porque hay algunos, y eso sí, yo quisiera que lo tengan claro ustedes por lo menos. Hay psicólogos que creen que, y no son la psicología, pero lo hablo directamente aquí, que creen que porque el título son algo más que el resto, y fallan, y eso a mí ya me dice mucho. El mejor, no sé, puede ser que tenga las dos cosas, pero el mejor egresado, el mejor estudiante de psicología, no me dice que va a ser el mejor psicólogo, si no complementa con la ética, la técnica, la teoría, la práctica, aparte que vea que también tiene problemas, como todos tenemos problemas, ¿sí? Entonces, yo creo que esa parte es fundamental. Hay de todo, y que ustedes tengan el olfato y vean con estos elementos que fallamos, y que podemos también fallar y aprender y conocer. Y duden del psicólogo que se cree más que el otro. Duden, pregunten. El psicólogo que no necesita de otro psicólogo para trabajar sus problemas, duden, ¿sí? Del que está, el que es gran psicólogo porque ha viajado, porque tiene PhD o cualquier título. El título no me dice mayor cosa si yo no puedo trabajar con una persona y le considero como ser humano. El título está pintado, es cuestión de tiempo, es cuestión de dedicación, pero ¿y el resto? ¿Y el resto? Para mí, yo creo que ese es uno de los puntos fundamentales para tratar. No me dice nada el psicólogo que tenga un montón de títulos, de lo que le vaya súper bien, genial y todo, pero mi respeto no lo tiene, sino un respeto el respeto sería el psicólogo que sepa trabajar sus conflictos, que sepa trabajar sus problemas, que siga adelante, que siga avanzando, que siga haciendo cosas, que se vea humano, que se vea, dentro del psicoanálisis se menciona, que a mí me agrada mucho la teoría, el sujeto tachado, es decir, que fallo, pero al mismo tiempo deseo mejorar. El que cree que ya no, tengo tal título, ya no puedo mejorar, ya no, soy el psicólogazo. Para mí es menos como persona. Para mí primero somos personas. Lo demás es un título, y no nací con el título de PH, de máster, de psicólogo para que me digan de esa manera, sino como ahora es Marco, somos eso. El resto es la parte laboral. Yo creo que hay que definir muy bien. No se puede ser psicólogo las 24 horas, y el que lo hace, qué desgastante. Bueno, eso es lo que les puedo decir. Muchas gracias por tomarme en cuenta para esta entrevista. Espero haberles ayudado de alguna manera. Gracias, muchas gracias. Saludos, estamos aquí con el doctor Nelson Laica, emergenciólogo del Hospital General de Ambato del IES. Te vamos a hacer unas preguntitas
¿Nos puedes explicar sobre tu experiencia laboral? Entiendo que la experiencia laboral en relación a hacer actividades de emergencia aquí en el hospital. O sea, toda la experiencia laboral que hayas En tenido. los lugares en donde laboró. Como ya. Bueno, yo soy médico general graduado en la Universidad Central del Ecuador en el año 93, ¿no? Después que hice, me gradué, hice la medicina rural en la ciudad de Tena. Luego que hice en la ciudad de Tena, trabajé como 3 años de médico residente de la ciudad, en el hospital de Tena. Luego salí a Quito a hacer mi especialidad, hice 3 años de especialidad de emergencias en la Universidad Central del Ecuador, rotando en el Hospital Eugenio Espejo, en el Pablo Arturo Suárez. Ahí nosotros rotábamos en varios hospitales. Una vez que hice mi especialidad en Quito, nosotros, como hice con beca, tenía que devengar y la devengué en La Tacunga. 3 años de devengación. Luego que devengué en La Tacunga, después de 3 años, pues después vine a trabajar acá y trabajo desde ahí aquí en emergencia, en el servicio de emergencia. Aquí estoy desde el año 2007, 2008 más o menos. Nuestra emergencia atiende pacientes de toda índole. Bueno, como ustedes saben, la Constitución, obliga a que todo paciente de emergencia sea atendido en cualquier institución pública o privada. Nosotros, si bien es cierto, este es el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sin embargo, un paciente que es catalogado como emergencia se atiende. Y el asunto de filiación, eso entra a segundo plano. ¿Por qué? Porque los pacientes que llegan a emergencia están catalogados de varias formas. Hay unos pacientes que se consideran emergentes, es decir, aquellos que, si es que dentro de los 5 primeros minutos no hago nada, va a fallecer. Luego tengo pacientes urgentes, en donde tengo tiempo entre 10 minutos, media hora, en donde tengo ese chance para atender. Esos son los pacientes urgentes. Luego tengo de menor emergencia, que tengo 1 hora, luego tengo más tiempo, más horas. Nosotros aquí, como en toda institución, a los pacientes que vienen a nuestra sala de emergencia se les clasifica por prioridad, y aquí les ponemos en colores, ¿no? Les ponemos en colores. Por ejemplo, el paciente muy emergente es el paciente rojo. Ese tiene que atenderse inmediatamente, es un paro cardíaco. Entonces, se imaginan, ese no tiene que esperar, ¿no es cierto? Una quemadura, un politraumatizado, ¿no es cierto? Ya, luego tengo los pacientes naranjas, que sería el urgente. Luego tengo los típicos pacientes amarillos, los que tienen 1 hora, 2 horas para atenderse. Luego vienen nuestras famosas gripes, los menos urgentes, que son los verdes. Y la última prioridad son los pacientes azules, que se da hasta 4 horas para atenderse. Bueno, me decías qué experiencia tengo, ¿no? Eso, es decir, la experiencia es esa, ¿no? Que ya tengo varios años de médico. Nosotros como médicos amamos nuestra profesión. Es fascinante tratar a un paciente emergente. Es lo mejor que puede sentir un ser humano. Tener un paciente que se está muriendo y hacer todo lo posible para ayudarle, para que no se muera, ¿no? O en el peor de los casos, si se muere, pues saber que se hizo todo lo que se tiene que hacer, y si es que ya se muere, pues porque esa es la realidad del paciente, pues que quede en nosotros, como en cualquier profesión, que quede en nosotros el hecho de que hicimos todo con todas nuestras ganas, y pues sí sucede lo contrario. Nosotros aquí, como les digo, tenemos pacientes afiliados, pacientes no afiliados, pacientes víctimas de trauma. Los pacientes víctimas de trauma vienen de cualquier lugar, generalmente transportados por las ambulancias del ECO 911, y aquí les atendemos. Ajá. Eso, es decir, la emergencia es preciosa.
¿Y en cuál se sintió mejor o tuvo un mejor desenvolvimiento, un mayor desenvolvimiento en referencia a dónde está? Ajá. En todos los lugares. ¿Saben O sea, que, ¿cuál fue como en toda la vida, mejor? pues cada cosa tiene su es decir, todo es lindo, es decir, la vida es linda. Por ejemplo, no sé, permítame decir, la escuela es una cosa, el colegio es otra cosa, la universidad de ustedes, el ambiente de tener, ser amigos, compañeros, compartir, estudiarnos hasta muy noche, es precioso. Claro que ese rato es como feo, pero es precioso. Luego, nosotros en nuestra formación tenemos el internado rotativo. Nosotros el último año de medicina, para graduarnos de médicos tenemos el internado rotativo. Son chicos que pasan aquí mucho tiempo. Entonces, esa es la experiencia, al juicio de muchos de los médicos, creo, la experiencia más preciosa que tenemos los médicos dentro de nuestra formación. Porque, se imaginan, independientemente de la universidad donde vengamos, de la preparación que hayamos tenido, pues llegamos todos a un solo nivel. Como ustedes llegaron al último año de su carrera y llegan en un lugar en donde todas las cosas se ponen a la par para todos. Y ahí solo depende de qué tantas ganas le ponga uno, ¿no es cierto? Eso es precioso. Luego de eso tienes en otro lado la rural. Entonces la rural igual es otra etapa diferente, en donde pues ya no es el asunto hospitalario, sino más bien es acercarse donde el paciente. Ahora hay programas de médicos familiares que se acercan, que salen a la comunidad. Es decir, es una cosa diferente. Luego, en nuestra formación, luego de eso, nosotros entramos a la etapa de los médicos residentes, ya graduados, pero médicos residentes, en donde igual uno empieza a elegir la especialidad que uno quiere hacer. Y pues muchos de nosotros elegimos ahí, a pesar que hay gente que ya desde mucho más antes ha elegido. Por ejemplo, yo diría, yo quiero ser pediatra, yo quiero ser ginecólogo, ya lo eligieron, pero de pronto hay gente que justo en este año pues lo decide y lo hace. Es otra etapa. La otra etapa es ya pues en donde nos formamos de médicos especialistas, ¿no? Aprendiendo, es decir, poniéndose todo el reto, porque para nosotros los médicos, y creo que en todas las profesiones, pues tanto ha evolucionado esto, que ya en todas las profesiones, ¿no? Es decir, si yo soy médico general, como que no, es decir, la realidad, la evolución que ha tenido la sociedad, no estamos viendo, necesitamos tener una especialidad, y nosotros lo hacemos eso, ¿no? Luego de eso, pues, lo estoy haciendo como una narrativa, ¿no es cierto? Yo hice en la Tacunga igual cosas preciosas, pero aquí he tenido una experiencia mucho mejor, porque aquí estoy mucho más tiempo. Yo aquí he tenido me he quedado con mi esposa, mis hijos, antes estuve por otros lados, pero eso hace que nosotros nos sintamos bien haciendo nuestro trabajo y viviendo con nuestras familias. Eso es pleno. ¿Y qué es para usted la investigación clínica? La investigación clínica es una cosa fascinante. Nosotros lastimosamente, en la gran mayoría, digo lastimosamente, no se cultiva el arte de investigar. Hay muy pocas personas, muy pocos profesionales que han entrado en eso, que han tenido la oportunidad de entrar, o ellos se han entrado ya, pero no existe mucha gente que hace eso. No sé, será cuestiones de pensamiento, será cuestiones del Estado. Ustedes ven todo está cambiando. Yo sé que ahora las universidades hacen más investigación y son catalogadas y suben más de cómo es su complejidad. Sin embargo, no hay el apoyo de la universidad, o en este caso del Estado para eso. Y es por eso que muchas personas no entran. Sin embargo, hacer investigación clínica, me dijiste,
es bonito, ¿no es cierto? El hecho de que nosotros, por ejemplo, investigar alguna cosa que de pronto ya se ha estudiado en otro lado, generalmente en Europa, en Estados Unidos, pero nosotros hacemos nuestras propias cosas, de pronto nos comparamos y hacemos algo semejante o hacemos diferente. Es como otra especialidad, ¿no es cierto? No solamente de la medicina, en todo, ¿no? Es decir, hacer investigación. Yo pienso que las personas que se dedican a hacer investigación pues tienen otro ámbito, otra visión de la vida, una cosa. Es decir, en conclusión, la investigación clínica es precioso, ¿no? Precioso estar generando conocimiento, estar a base de investigación. ¿Qué tipo de técnicas o métodos usted utiliza en la investigación clínica? Bueno, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? No sé, nosotros nos planteamos un problema, ¿no es cierto? Nos planteamos un problema, una vez que planteamos un problema de un universo grande, decimos, pues esto quiero investigar. Y una vez que digo esto quiero investigar, ejemplo, yo aquí puedo tener un caso clínico, ¿no es cierto? Y pues ahí tengo que emplear recolección de datos, ¿no es cierto? Como es análisis de esos datos, ¿qué más? Y cómo es entrevistas y varias cosas, ¿no? ¿Conoce usted sobre la neurología y sus beneficios en la actualidad? Neurología. Sí. Sí, la neurología, pues ustedes ven, es una de las ramas de la medicina, ¿no es cierto? La neurología nosotros la estudiamos desde que, pues, se estudia desde el colegio, ¿sí o no? Ustedes en el colegio se empieza a estudiar fisiología, y hay la fisiología como es digestiva, la fisiología respiratoria y la fisiología, la neurología. Nosotros ahí nos enseñan desde el colegio mismo qué es la neurona, qué son los nervios, ¿sí o no? Desde ahí mismo nos enseñan eso. Pues y acá, es decir, es una especialidad, ¿no es cierto?, que se encarga de estudiar el funcionamiento del sistema nervioso, ¿no es cierto? El sistema nervioso es una cosa súper compleja, se lo califica de varias formas. Por ejemplo, el sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto? Dentro del sistema nervioso autónomo está el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático, ¿no es cierto? El sistema nervioso de relación, en donde está el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. Entonces, primero se estudia el funcionamiento normal. Ustedes ven, en neurología yo necesito saber la anatomía y luego la fisiología. Estudio el cerebro, estudio la médula, estudio los nervios, los pares craneales, los nervios raquídeos. Luego estudio la fisiología. Ustedes saben que nosotros tenemos en nuestro sistema nervioso central, tenemos el encéfalo con la corteza cerebral, ¿no es cierto? Y en la corteza cerebral tengo diferentes áreas motoras, áreas sensitivas, ¿no es cierto? En donde aquí en esas áreas se procesan las diferentes funciones y se dan. Entonces, y al último, la neurología, obviamente, partiendo de que ya se estudió la anatomía, la fisiología, se sabe ya toda la fisiología, se empieza a estudiar ya las patologías, las enfermedades. Dentro de nuestro ámbito, dentro de las emergencias, nosotros acá vienen pacientes con pérdida del nivel de la conciencia. Ustedes saben, el sistema nervioso es quien nos mantenemos alertas. Entonces, si existe algún problema, pues hay deterioro del nivel de la conciencia. Ese deterioro del nivel de la conciencia, generalmente en las emergencias tenemos los accidentes cerebrovasculares, ¿no es cierto? Las hemorragias, un tipo de problemas. Otro tipo de problemas, ustedes ven las epilepsias, los ataques.
Hoy por hoy existen subespecialidades. Hay neurólogos que se encargan, que son especialistas solamente en epilepsia, son epileptólogos. Entonces es tremendamente amplio. Estudiar tumores, como es neos, tumores, cánceres en el sistema nervioso. Entonces, pues la neurología, como todas las ramas de la medicina, es amplia. Uh-huh. ¿Qué mensaje usted le daría a los estudiantes que están formándose en la carrera de psicología? Bueno, ¿qué les puedo decir yo? Si me permiten, estoy yo, como es ahorita tengo un muchachito, mi hijo, tiene 17 años, está en el último semestre para elegir la carrera. Pues el mensaje es que, en verdad, el mensaje es que primero las personas que eligen estudiar la carrera que sea, en este caso la psicología, primero están convencidos de que eso es lo que deseamos, de que eso es lo que necesitan, lo que les apasiona. Por ahí dice, es decir, lo que me gusta, ¿no es cierto? Es decir, primero estar convencidos. A veces hay un poquito de problema, ¿no? A veces existe. Yo pienso que hoy por hoy una persona con pocas excepciones diga, pues yo quiero hacer esto porque hay test que a nosotros o a los estudiantes les orientan para decir, pues estas personas tienen que, vayan a las ciencias exactas, vayan inclinaciones, ¿no es cierto? Vayan a las ciencias de la salud, ¿no es cierto? Bueno, es un pensamiento mío. Pero, bueno, después de eso, nosotros irnos a la psicología, tú dices psicología clínica. La psicología clínica, pues, es una parte, yo pienso que la psicología es una parte mismo de la medicina como tal. No sé si es que, si me disculpan por ¿cómo es que yo lo diga así, pero no sé si es parte de la medicina. Yo pienso que es parte de la medicina, en donde lo que se encarga es estudiar la psicología, estudiar el pensamiento de las personas. Ustedes hacen terapéuticas, clínicas, ¿no es cierto? Es distante la persona psicóloga del psiquiatra, es decir, es una cosa súper diferente. Entonces, uno es el psicólogo, otro es el psiquiatra. El psiquiatra es un médico que se hizo especialidad y está especialista para tratar farmacológicamente padecimientos, ¿no es cierto? Pero la psicología clínica tiene ese arte de conversar con la gente, de adentrarse dentro de la... Es decir, de adentrarse, con esa capacidad que ustedes, entiendo, lo van cultivando en toda su formación. Tiene la capacidad de adentrarse dentro del pensamiento de las personas y hacer cambiar muchas cosas. Se dice enfermedades de la mente. Hay enfermedades como es... dentro de la anatomía, ustedes saben que nosotros tenemos en el cerebro la corteza cerebral. Nosotros tenemos, nuestro sistema nervioso, tenemos la corteza cerebral. Y una patología es tanto esto que una patología puede evidenciarse por el psiquis, ¿no es cierto? El estrés, el comportamiento, qué sé yo, hace que cambie cualquier funcionamiento, y nosotros una alteración de la personalidad, no sé si alteración de la personalidad, puede alterar una función somática, puede determinarme aumento de la secreción y darme gastritis, puede determinar alteraciones digestivas, darme colitis, ¿no es cierto? Entonces, como le digo, la psicología clínica yo pienso que es igual como cualquier otra profesión, entiendo que son ustedes personas que conocen el pensamiento de sus pacientes, conversan con ellos, se adentran donde ellos, que se exploran y se meten ahí y hacen cambiar muchas cosas, entiendo. No sé si será eso. Muchas gracias. Gracias por la ayuda.